Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el último video de este año, el último video del 2020. En el día de hoy les voy a presentar un caso que ocurre desde el 2017, pero apenas a inicios de este mes, del mes de diciembre del 2020, se acaba de dar sentencia a la persona que estuvo involucrada. Entonces podemos decir que de alguna manera ya concluyó porque esta persona, cuando la sentencian, dijo que él no pensaba apelar a la sentencia que le habían dado, entonces podemos decir que el caso ya está concluido. Este caso se desarrolla en Japón en el año 2017 y empieza cuando una joven de 23 años que se llamaba Aiko Tamura desaparece de la casa donde ella estaba viviendo. Esto fue a finales del mes de octubre del año 2017. Cuando la familia se entera que la hija no había llegado a dormir a este lugar donde se supone que ella estaba viviendo, la reportan como desaparecida y a pesar de que la policía sí estaba haciendo su trabajo, sí estaban haciendo sus investigaciones, el hermano de Aiko decide que no se va a quedar con las manos cruzadas, que él tenía que hacer algo y lo que decide hacer es hackear la cuenta de su hermana, su cuenta de Twitter. Se mete a la cuenta, se mete a los mensajes directos y es aquí cuando se da cuenta que su hermana se estaba mandando mensajes un tanto raros con otra persona, pero en esta otra cuenta no estaba ni el nombre real, no había fotografías de esta persona, solamente estaba su nombre de usuario y también se veía una imagen, pero era una imagen como bajada de la web, no era una imagen de una persona real. Cuando lee los mensajes que su hermana se estaba mandando con este otro usuario, se da cuenta que ellos se habían quedado de ver, así que lleva esta información con la policía para que ellos investiguen por esa línea, porque en este momento se podría decir que él hubiera sido la última persona que hubiera visto con vida a su hermana, porque se supone que la cita que habían hecho la habían hecho el mismo día que ella desaparece. Más adelante les voy a decir cómo dan con la información de esta persona, con su nombre, su dirección, todos sus datos personales, eso más adelante, pero una vez que la policía ya tiene toda esta información y van al domicilio de esta persona, tocan a la puerta y la persona que abre la puerta era un joven de 27 años que se llama Takahiro Shiraishi. Él abre la puerta bastante tranquilo, no se notaba nada estresado. La policía ya sabía que él se había quedado de ver con Aiko, así que de manera directa le preguntan si él sabía dónde ella estaba, qué había pasado con ella. Y él, sin mayor problema, abre completamente la puerta y en el pasillo del departamento que él rentaba había una hielera, una nevera de estas portátiles. Él señala esta hielera y les dice que ella estaba ahí adentro, que estaba adentro de la hielera. Takahiro Shiraishi nació en Sama. Él ahí pasa la mayor parte de su vida y estudia la primaria, estudia la secundaria. Vivía con su papá, con su mamá y con una hermana. Sus compañeros de la escuela también cuando los entrevistan los diversos medios de comunicación después de que se da a conocer lo que había ocurrido, ellos lo describen como una persona que era bastante callada, tímida. Decían que era el tipo de persona que cuando estaba con su grupo de amigos, él prefería escuchar, era de las personas que escuchaban pero no participaban mucho en las historias que ellos estaban contando, como que no era el protagonista de las historias ni quería ser el protagonista. También dijeron, no quiero decir que era una persona gris porque no quiero sonar ofensiva, pero decían que era este tipo de personas que si no iba a una fiesta o no asistía a algún evento de la escuela, no era como que rápidamente se dieran cuenta que él no estaba ahí. Y a pesar de que él sí trataba de esforzarse mucho en la escuela, él nunca faltaba, llevaba sus tareas, trataba de participar, a pesar de que él sí se esforzaba mucho, tampoco tenía las mejores calificaciones en la escuela. Cuando estaba en la secundaria, él se une al equipo de béisbol y más adelante se une al equipo de atletismo. Como les digo, él sí trataba de participar en las actividades, en los eventos de la escuela, pero no era un niño destacado. Digamos que en todo lo que hacía él le iba bien a secas y ya, nunca destacaba. Incluso varios de sus compañeros dijeron que en el 2017, cuando se conoce lo que él hizo y se presenta su fotografía en todos los noticieros, varios de sus compañeros de escuela ni siquiera sabían que se trataba de la misma persona con la que habían ido a la escuela. Decían que no era una persona que dejaba huella en ellos como para que se fueran a acordar de él después de tantos años. Las cosas en su casa también estaban bien. Él no era un niño maltratado, al menos nunca se dio esta información. Su familia no le sobraba el dinero, pero tampoco eran pobres, tenían las cosas básicas, las cosas que necesitaban para vivir bien. La relación de sus papás parecía bastante estable, como que tenía un núcleo familiar bastante sólido. Pero esto es hasta que él llega a la edad en que ya tenía que irse a la preparatoria. Para ese momento toda su familia se muda a Yokohama y es en algún momento que están en esta nueva ciudad que las cosas empiezan a empeorar un poco para sus papás, empiezan a tener problemas matrimoniales y es aquí cuando ellos deciden que lo mejor para su familia era que ellos dos se divorciaran, entonces eso hacen. Shiraishi se queda a vivir con su papá y la mamá se muda solamente con la hija
porque la hija iba a asistir a una escuela que estaba más pegada al centro de Tokio, entonces ella quería estar cerca de esta escuela con su hija, así que ellos dos se mudan y Shiraishi se queda a vivir con su papá. Una vez que él termina la preparatoria, empieza a tener trabajos temporales. No estaba en ese momento buscando un trabajo que fuera a ser de por vida, alguna carrera. Solamente quería ganar un poco de dinero, empezar a independizarse. Así que empieza a trabajar en una fábrica de alimentos, tiene otros trabajos, hasta que llega al trabajo donde dura un poco más. Esto fue en un supermercado y aquí dura alrededor de 2 años. Él no estaba nada feliz en este trabajo. Conforme va avanzando el tiempo, él se va dando cuenta que no era lo que él quería hacer, que la paga no era nada buena. Está en este lugar aproximadamente del 2009 al 2011. Y es aquí que él empieza a tener contacto con lo que se conoce como el Distrito Rojo más grande de Tokio. En este lugar hay varias tiendas, hay varios comercios, es un lugar donde la gente sí puede ir a comprar, pero también se conoce porque es un lugar donde se ejerce la prostitución. Aquí hay varios burdeles, hay varios hoteles que se dedican precisamente a que si alguien quiere contratar compañías, se dirigen a estos lugares. Y en el 2011, después de que deja el trabajo en el supermercado, es cuando él empieza a dedicarse precisamente a conseguir mujeres para que ellas se metieran en este negocio de la prostitución. A la mayoría de estas mujeres él las encontraba y las contactaba a través de Twitter o Twitter, como le quieran decir. Así las convencía de que se metieran a trabajar en estos lugares. Para el año 2016 todo iba mejorando, tenía un sueldo muchísimo mayor, no un sueldo, pero ganaba más dinero que lo que ganaba en el supermercado. Tenía una pareja, se va a vivir con esta pareja en el año 2016. La relación no dura mucho, solamente duran 3 meses viviendo juntos. Y ella dijo para una entrevista en un periódico que cuando ella decide que lo va a dejar, ella pensaba que él se iba a poner muy mal y no la iba a dejar irse, pero que todo lo contrario, que le dijo que si ya no estaba feliz ahí, que si ella se quería ir, adelante, que no hizo mayor problema con que ella lo dejara. Pero para el siguiente año, para el año 2017, las cosas empiezan a salir muy mal para Shiraishi. Él se dedicaba a algo ilegal y eventualmente algo tendría que salir mal, y esto es lo que ocurre en febrero del 2017. Lo que ocurre es que él estaba tratando de forzar a una mujer a que se metiera a trabajar a una sex shop, a una tienda para adultos, pero en esta tienda para adultos, Shiraishi sabía, tenía plena conciencia de que eventualmente la iban a obligar a que esta joven se prostituyera. No llegué a encontrar en los artículos si ella lo denuncia, si alguien más lo denuncia, si era una operación secreta, pero él sí recibió una denuncia por este hecho porque él sabía que eventualmente esta joven sí la iban a obligar a prostituirse. En febrero del 2017 a él lo arrestan, pero en lugar de que lo metan a la cárcel, lo único que hacen es que le dan una sentencia suspendida o libertad condicional. Esto era por 14 meses, además de que tenía que pagar una multa. Entonces él no tenía que estar en la cárcel, podía pasar esta sentencia fuera donde él quisiera. Esta sentencia se la dan en mayo, 3 meses después de que habían presentado la demanda, y un mes después de esto, en junio, él ya no podía seguir trabajando en esta área porque esta sentencia se la habían dado con la condición de que él ya no se dedicara a eso. Si la policía lo encontraba otra vez dedicándose a lo mismo, ahora sí lo iban a meter a la cárcel, cosa que él no quería. Entonces, sin trabajo, sin dinero, él se tiene que regresar a vivir otra vez a Sama y se tiene que regresar a vivir otra vez a la casa de su papá. Esta situación para él era bastante deprimente porque él ya era un adulto independiente, haciendo algo ilegal, pero de cualquier manera él tenía su dinero, su departamento, y ahora a sus 27 años tenía que volver a regresar a la casa de sus papás. Esta era una situación que a él no le gustaba nada, a pesar de que varias personas dijeron que él sí tenía una relación muy buena con su papá. Su papá trabajaba en un taller automotriz. No sé si este taller era del papá o si él trabajaba en este lugar, pero dijeron varios vecinos que a Shiraishi se le podía ver en muchas ocasiones ahí con su papá ayudándole a lo que su papá hacía. Salían a cenar, salían a comer, tenían una relación bastante allegada porque ellos habían vivido solos por varios años sin la mamá, entonces su relación sí era bastante buena. Pero aún así, Shiraishi se sentía deprimido por esta situación. No le gustaba para nada volver otra vez a regresar a vivir a la casa de su familia. Y en esta etapa de depresión que estaba teniendo, varios periódicos publicaron que es aquí cuando Shiraishi le empieza a decir a su papá que él ya no veía el sentido en su vida, que estaba perdiendo las ganas de vivir, que estaba teniendo pensamientos muy oscuros que no eran sanos para él. Pero tan solo 2 meses después de esto, de que se había mudado a la casa de su papá, en agosto del 2017, él empieza a recobrar estas ganas de vivir, empieza a sentir otra vez que su vida tenía sentido, y esto era porque, según le dijo a su papá, que él había conocido al amor de su vida, y por esta razón él quería rentar su propio departamento, tener su propio espacio.
Pero como él tenía esta sentencia suspendida, esta libertad condicional, no podía rentar un departamento tan fácil. Le pide a su papá que él le sirva como aval para que también firme y le puedan rentar este departamento, lo cual él hace feliz de la vida con tal de ver a su hijo feliz otra vez. Shiraishi se muda a este departamento el 22 de agosto y este era un departamento bastante pequeño, tenía alrededor de 13 metros cuadrados, lo cual no es nada inusual en Japón. A pesar de que Shiraishi sí le había dicho a su papá que había conocido al amor de su vida, tampoco le da más detalles allá de esta supuesta mujer. Él se muda a este departamento solo y este departamento estaba más o menos a 2,5 kilómetros de la casa donde él había nacido en Sama. Y aproximadamente 2 meses después de que él se muda a este departamento, el 24 de octubre es cuando la familia de Aiko Tamura la reporta como desaparecida. A ella sí la habían visto el día anterior, pero a partir de ahí nadie había escuchado nada de ella. Al parecer solamente llevaba un día desaparecida, creían que había desaparecido el día 23 de octubre, el día anterior. La familia no espera mucho para reportarla como desaparecida, porque al parecer Aiko ya había sido internada previamente en una clínica psiquiátrica porque tenía pensamientos, tenía tendencias suicidas. Esto había sido desde 4 meses atrás, en junio, porque su mamá había muerto. Ella, según lo que leí en varias notas periodísticas, ella no estaba viviendo en su casa, sino que vivía en una casa de ayuda donde le estaban dando tratamiento para ayudarla con estos pensamientos que tenía. Así que cuando ella no llega a dormir a esta casa, ellos se comunican con la familia para ver si ellos sabían dónde estaba. Pero como la familia tampoco había escuchado nada de ella, es por eso que enseguida, al día siguiente, la reportan. La policía empieza a hacer sus investigaciones, empiezan a ver si alguien la había visto, cuál era el último lugar al que había ido, y así logran dar con 2 videos que estaban en una estación del tren. Esta era la estación del tren que ella siempre tomaba del lugar donde vivía. En este video encontraron 2 videos. En el primero se veía que ella llegaba a la estación del tren y se reunía con un joven. Después entraban al tren y pudieron encontrar el segundo video donde ellos se bajaron y empiezan a caminar. No podían ver la cara de este joven, tampoco se sabía quién era, ni sus datos personales, absolutamente nada. Pero sí se veía que ellos dos estaban juntos. Y estos 2 videos eran del 23 de octubre, el día que se supone que ella desapareció. El hermano es aquí cuando no se quería quedar de manos cruzadas, no quería solamente esperar a que la policía hiciera su trabajo, así que es cuando él hackea la cuenta de Twitter de su hermana, se mete a sus mensajes directos y cuando los empieza a leer se da cuenta que su hermana sí se había mandado mensajes directos con este otro usuario de Twitter del cual no se sabía tampoco su información personal, y ve que en estos mensajes su hermana todavía tenía estas ideas suicidas, estos pensamientos suicidas, porque ella había publicado en su cuenta, había publicado quiero morir, pero hacerlo sola es terrible. Estoy buscando a alguien que muera conmigo. Y es precisamente por este mensaje que Shiraishi la encuentra. Él tenía 2 cuentas de Twitter. En una la titulaba Quiero morir y la otra Hanging Pro o profesional de la horca o profesional del ahorcamiento. En la primera cuenta, en la de Quiero morir, él publicaba mensajes bastante depresivos, como quiero desaparecer, mi vida no tiene sentido. Todo era depresivo y más como en la tendencia suicida. Y en su segunda cuenta, él se mostraba como un experto, según su propia descripción, se mostraba como un experto del ahorcamiento. Según lo que él decía, era que él quería ayudar a la gente a morir. Ponía varios mensajes como por ejemplo, quiero difundir mis conocimientos de ahorcamiento, realmente quiero convertirme en la fuente de fuerza para todos los que están sufriendo, si estás en un callejón sin salida, por favor consúltame, o si estás sufriendo, por favor mándame un mensaje directo, yo estoy aquí para ayudarte. Pero estos mensajes no se referían a una ayuda para superar esta etapa de depresión o para superar estos pensamientos, sino lo que él estaba ofreciendo, según lo dijeron varios medios, era asistir en el suicidio. Él quería ayudarlos a suicidarse o verlos cómo se suicidaban o incluso también hacer un pacto suicida, es decir, que ellos murieran juntos. Y este fue el caso de Aiko. Cuando ella pone este Twitter donde ella dice que quería encontrar a alguien para que murieran juntos, es cuando Shiraishi lee este mensaje y él le manda un mensaje directo a esta joven y le pone vamos a morir juntos. A partir de ahí ellos empiezan a mandar mensajes para quedar de acuerdo en verse. Entonces cuando el hermano lee todos estos mensajes que su hermana se estaba mandando con un desconocido y que además se había quedado de ver con él el mismo día que se supone que ella había desaparecido, es cuando le lleva toda esta información a la policía.
Tampoco, como les decía, no se veía ni la foto real de esta persona, no se sabían los datos personales, el nombre ni nada. Entonces, lo que hace la policía, y aquí también vi dos versiones. Una decía que el hermano, cuando lee estos mensajes, él se pone en contacto con una mujer que había estado en contacto previo con la persona de esta cuenta, con la persona que estaba manejando la cuenta de Hanging Bro, pero la mayoría de las notas periodísticas dicen que no, que el hermano le da la información a la policía se pone en contacto con esta mujer que ya había conocido a esta persona de Hanging Pro, que era Shiraishi. Entonces, lo que hace la policía es que le pide ayuda a esta mujer y de ella tampoco se da ni su nombre, ni su edad, ningún dato personal. Lo que querían era que ella se pusiera en contacto con el usuario de esta cuenta de Hanging Pro, que ahora nosotros sabemos que era Shiraishi, y querían que le dijera que ella seguía estando deprimida, quería platicar con él. Lo que querían hacer era que ellos dos se reunieran para que la policía lo pudiera atrapar. Ella, sin mayor problema, accede a ayudar a la policía en ese momento. Se queda de ver con Shiraishi el día de Halloween, el 31 de octubre del 2017 por la mañana, y para esto ya había pasado una semana que habían reportado a Aiko como desaparecida. La cita la habían hecho en la estación del tren y aquí también hay dos versiones. Una dice que cuando llega Shiraishi, esta joven a la cual estaba ayudando a la policía, se va con él a su departamento, la policía lo sigue y ahí lo encuentran. Pero también la mayoría de las notas que leí decían que no, que ella solamente llega, cuando llega a la estación ya llega con la policía, pero nunca estaba en el plan que ella se fuera con Shiraishi. Ella solamente iba a estar escondida con la policía para identificarlo de lejos. Entonces, una vez que Shiraishi llega a la estación del tren, ella lo identifica como la persona que la policía estaba buscando, nunca sale del lugar donde estaba ahí ella escondida. Él se espera un momento, como ve que ella no iba a llegar, se sube al tren y se va a su departamento. Aquí es cuando la policía lo sigue y por esta razón conocían su domicilio, por eso sabían dónde él vivía. Cuando la policía llega a su departamento, ellos iban solamente a buscar a Aiko. Era la única persona que creían que probablemente podía estar ahí. No sabían si estaba secuestrada, si estaba corriendo peligro, tal vez estaba ahí por su voluntad. No sabían nada, pero sabían que esta persona estaba involucrada de alguna manera. Cuando tocan a la puerta y le preguntan que si él sabía dónde estaba Aiko, es aquí cuando él señala esta hielera, esta nevera, y les dice que ella estaba ahí adentro. Pero para sorpresa de la policía, cuando ellos entran a este departamento, a este pequeño departamento de tan solo unos 13 metros cuadrados, no encuentran una hielera, sino que encuentran 3 de ellas y también encontraron 5 cajas grandes de almacenamiento, como 5 cajas para guardar cosas. Cuando empiezan a revisar todas estas cajas y estas hieleras, encontraron que cada una de ellas tenía partes de cuerpos humanos. Había huesos de brazos, huesos de piernas, había también cabezas humanas. Algunas de estas partes de los cuerpos estaban cubiertas con arena para gatos, tal vez para disimular el olor. Lo que habían encontrado en este departamento ahora indicaba que no se trataba solamente de una víctima. Solo habían ido a buscar a Aiko, pero ahora con todos estos huesos que habían encontrado, con las cabezas, sabían que se trataba más de una víctima, pero como todos los cuerpos estaban desmembrados y estaban separados entre sí, no era como que cada caja contuviera solamente un cuerpo, 2 brazos, 2 piernas, sino que estaban como dispersos entre las cajas y entre estas neveras. No podían decir con exactitud en ese momento de cuántas víctimas se trataba, no podían decir más allá si eran mujeres o hombres, no estaban dando ningún tipo de información. Al día siguiente ya lo arrestan de manera oficial y para este momento toda la prensa ya se había enterado de lo ocurrido, ya estaban todos afuera del departamento tratando de sacar fotos, tratando de buscar la nota, hablando con vecinos. La policía lo que hace es que pone una carpa azul para que la prensa no pudiera tomar fotos en lo que la policía entraba y salía con la evidencia. La primera víctima que se reconoció fue Aiko Tamura porque ella llevaba menos tiempo muerta que las demás víctimas. Se encontraron más partes de su cuerpo también. 10 días después de que entraron a este departamento, el 10 de noviembre del 2017, se informa ya oficialmente que se habían identificado a todas las víctimas. Se informó que habían encontrado 240 huesos, incluyendo cabezas humanas. Se trataba de 9 personas. Estas 9 personas tenían de edades entre 15 y 26 años y de todas estas víctimas, 8 de ellas eran mujeres y una sola era hombre. Al parecer, cuando Shiraishi se queda sin trabajo y por consecuencia sin dinero y se tiene que ir a vivir con su papá, él empieza a pensar qué era lo que ahora podía hacer para ganar dinero, y es así como tiene esta idea de crear estas 2 cuentas de Twitter precisamente para buscar mujeres que estuvieran susceptibles, solitarias, que tuvieran pensamientos suicidas, con la clara intención de sacarles dinero, de hacer que ellas le dieran dinero a él.
Lo que hacía, según él mismo dijo para varios medios, era que cuando encontraba una mujer que él creía que era una mujer bastante vulnerable, la llenaba de halagos para hacerla sentir mejor, pero nunca quitándole esta idea de que eventualmente se suicidaran. De hecho, él alimentaba estos pensamientos. Les decía que no buscaran ayuda ni con familiares ni con amigos, que no buscaran ayuda profesional, porque lo único que iban a hacer era que no los iban a entender, iban a decirles que no lo hicieran, pero realmente no los entendían como supuestamente él entendía a estas mujeres. Su primera víctima fue en el mes de agosto. Esto quería decir que en cuanto él se muda a este nuevo departamento, él empieza con estos asesinatos. Ella tenía 21 años, se llamaba Mizuki Miura, y a ella también la conoció a través de Twitter porque ella también tenía estos pensamientos suicidas y publicaba sobre ellos en su cuenta. Entonces Shiraishi se contacta con ella y algunas notas periodísticas dicen que era esta mujer a la que él se refería cuando dijo que había conocido al amor de su vida, pero él no sabía que en ese momento ella ya tenía novio, él pensaba que ella estaba soltera. De alguna manera logra hacer que ella le preste 500,000 yenes, que son alrededor de $4,500, dependiendo del cambio. Y lo que él hace es que le pide este dinero, pero con la idea de nunca regresárselo. Lo que él quería hacer era quitarle este dinero y de alguna manera manipularla para nunca regresarle este dinero, nunca pagárselo. Él la invita, Shiraishi la invita a salir un día, que salieran a cenar, y ella es ahí cuando llega con su novio. Shiraishi no sabía que tenía novio, así que se sorprende bastante. Esa noche salen a cenar, salen a tomar, todo transcurrió normal esa noche, no pasó nada fuera de lo normal. Ahora, con el conocimiento de que ella tenía novio y pensando que iba a ser muy improbable que él la pudiera manipular de la manera en que pensaba hacerlo, le empieza a dar miedo que ahora ella sí le vaya a cobrar este dinero que le debía, y de alguna manera en su mente dice que la única opción que vio, la única opción que creía que tenía, era que la tenía que matar. En la corte él dijo, y en esto lo estoy citando, nada más lo estoy traduciendo al español, él dijo: me costó decidir hacerlo por primera vez, pero ya había hecho cosas ilegales como parte de mi trabajo todos los días y ya había interiorizado la idea de que solo es un problema si me atrapan. Entonces decía que a pesar de que le costó mucho tomar esta primera decisión de asesinar a Mizuki, él pensaba que todo iba a estar bien si no lo atrapaban. Si no lo atrapaban, él no iba a sufrir ninguna consecuencia. Lo que hace es que habla con Mizuki y le dice específicamente que llegue a su departamento, pero que llegue sola, que llegue sin el novio. Cuando ella llega, es ahí cuando la asesina. A partir de ahí empieza con este modus operandi. Lo que hacía era que buscaba mujeres que él pensara que estuvieran susceptibles, que tuvieran pensamientos o tendencias suicidas. Una vez que empezaba a platicar con ellas, les pedía dinero y, según él mismo dijo, a la mayoría de ellas las mató el mismo día que las conoció. Él hacía todo a través de Twitter, entonces a través de esos mensajes las convencía de que le dieran dinero. Cuando ellas llegaban a conocerlo y le daban este dinero, él las invitaba al departamento y ahí las asesinaba. Confesó los 9 asesinatos y dijo que había matado a una persona en agosto, 4 en septiembre y 4 en octubre. Como les digo, 8 de ellas eran mujeres, algunas de apenas 15 años, pero su tercer víctima fue el único hombre, y este hombre resultó ser el novio de Mizuki, su primer víctima. Él se llamaba Shogo Nishinaka y tenía 20 años. Dijo Shiraishi que a él lo había matado porque cuando este joven no puede saber nada de Mizuki, le intenta marcar a su teléfono y no sabe nada de ella, él piensa que tal vez Mizuki estaba en la casa de Shiraishi, así que le marca a él para ver si él sabía algo de su novia. Shiraishi lo que hace es que lo invita a su departamento para supuestamente platicar, pero cuando el novio llega al departamento, él ya había decidido desde antes matarlo, porque lo que no quería era que lo fueran a reportar con la policía. Sabía que si el novio reportaba a Mizuki como desaparecida, muy pronto iban a dar con él, iban a saber que él se había estado mandando mensajes con Mizuki, y era lo que él no quería, que lo reportaran con la policía. Por eso había decidido matarlo. A todas estas personas él las conoció a través de Twitter después de que ellos publicaban mensajes de que se querían morir o que querían que alguien los acompañara a morir, entonces era cuando Shiraishi las contactaba. Dijo que lo que hacía para evitar que ellas se fueran a arrepentir en el último momento de irlo a ver era que lo que les decía era que se reunieran cerca de la estación del tren de la casa de cada una de ellas, no cerca de la casa de Shiraishi. Entonces él viajaba cerca de la casa de ellas para acompañarlas en el viaje y que no se fueran a arrepentir. Lo hizo con todas, por eso en el caso de Aiko, la última víctima que tuvo, por eso la policía sí pudo encontrar estos videos donde se le veía a ella cerca de la estación del tren de su casa. Lo hizo con todos menos con el novio de la primera víctima, con el único hombre que mató.
Una vez que llegaban a su departamento, según él mismo dijo, después de platicar un rato es cuando él se daba cuenta que ellas realmente no querían morir, realmente no se querían suicidar. Lo único que querían era encontrar a alguien con quien platicar, con quien desahogarse. Entonces, él lo que hacía es que les daba una bebida alcohólica que tuviera tranquilizantes o somníferos, esto para que ellas quedaran inconscientes. Y una vez que quedaban en esta inconsciencia, lo que hacía es que las estrangulaba también para asegurarse que ellas no fueran a despertar. No las mataba cuando las estrangulaba, sino asegurándose que quedaran de manera inconsciente. Después de ahí, abusaba sexualmente de ellas. Y aún en este estado de inconsciencia, cuando terminaba este abuso que les hacía, les colocaba una cuerda alrededor del cuello y las colgaba del techo de su departamento. Su departamento medía alrededor de 2 metros de altura. Después de ahí, una vez que se aseguraba que ya estaban muertas, la llevaba al baño y allí empezaba a desmembrar los cuerpos. Dijo él mismo que la primer víctima fue con la que más se tardó, se había tardado 3 días porque no sabía lo que estaba haciendo, pero a partir de ahí con la siguiente solamente se había tardado 1 día en desmembrar su cuerpo. Lo que hacía también era que trataba de retirarle toda la carne a los huesos para evitar el olor a descomposición dentro de su departamento. Los huesos después los ponía en estas cajas donde los encontraron, les ponía arena para gatos arriba, precisamente para evitar el olor. La carne que les quitaba la ponía en bolsas y la iba a tirar al basurero que tenían común ahí en los departamentos, pero nunca tiró ni un solo hueso porque dijo que tenía miedo de que así lo fueran a descubrir, que tal vez algún vecino fuera y una bolsa se rompiera, entonces iban a ver un hueso bastante grande que no iba a parecer el de un animal, entonces tenía miedo de que de esta manera lo descubrieran, por eso no tiró ningún hueso. Y a pesar de que él trataba de retirar toda esta carne para evitar el mal olor, a pesar de esto dijeron varios de sus vecinos que alrededor de su departamento sí se emanaba un olor muy fuerte a descomposición, pero todos pensaban que era algo que estaba en el drenaje, algo que probablemente estaba atorado o muerto en el drenaje, pero ellos no se imaginaban que provenía directamente de este departamento. Dijeron también varios de sus vecinos que ellos sí estaban sorprendidos porque él se veía como un joven bastante normal, alegre, educado, que cuando los veía o los encontraba en el pasillo los saludaba, se quedaba platicando con ellos, nada parecía fuera de lo ordinario con él. Pero cuando se enteran de lo que había ocurrido, empiezan a acordarse de actitudes que Shiraishi tenía y ellos empiezan a decir que esta era la manera como ellos empezaron a entenderlas. Decían que a Shiraishi se le veía ir muchas veces al área donde ellos tiraban la basura de manera común, que más de las que los otros vecinos lo hacían, pero ellos no sabían que era porque Shiraishi iba a tirar muy seguido estos pedazos de carne que le iba quitando a los huesos. También dijo su vecino, el que vivía en el departamento de al lado, que el ventilador que tienen en el baño, el que extrae los olores, que ese ventilador estaba todo el tiempo encendido. Pero él tampoco pensaba más allá, él pensaba que solamente lo dejaba encendido porque así lo quería dejar. Así que a pesar de que por 2 meses estaba este fuerte olor a descomposición, nadie reportó esto con la policía, con el dueño de los departamentos, con nadie, porque ellos estaban seguros que era algo que provenía del drenaje. También dentro de las entrevistas que dieron sus compañeros de escuela, ellos dijeron que desde la primaria ellos tenían un juego en el cual Shiraishi participaba y este juego consistía en que ellos se tenían que ahorcar, se tenían que asfixiar al punto de quedar inconscientes y esta era la misión del juego, quedar inconscientes. Entonces no saben si desde ese momento Shiraishi tal vez le tomó gusto a este juego y lo siguió practicando con el paso de los años. El 2 de abril del 2018, sus abogados le piden al juez que le haga una evaluación psiquiátrica porque lo que querían argumentar era que él no estaba en sus cabales a la hora de cometer estos asesinatos. Esta evaluación dura 5 meses y cuando termina, en septiembre del 2018, deciden que sí se le van a presentar cargos porque dijeron que él sí estaba mentalmente capaz para poder ser enjuiciado y poco menos de 2 años después, en octubre del 2020, él se declara culpable de los 9 asesinatos, pero solamente se estaba declarando culpable de homicidio con consentimiento, de homicidio asistido. Sus abogados, cuando empieza este juicio, que empieza en diciembre de este año, diciembre del 2020, los abogados estaban pidiendo que no le dieran pena de muerte, que le dieran una pena mínima, porque argumentaban que él solamente era culpable de este homicidio con consentimiento y solamente le debían de dar de 6 meses a 7 años de prisión. Según estaban diciendo los abogados, estos mensajes que las mujeres habían publicado en Twitter, donde decían que se querían morir, que querían a alguien que se muriera con ellas, para ellos esta era como una aprobación, como dar el consentimiento de que Shiraishi las matara, pero es el mismo Shiraishi el que refuta esta teoría de sus abogados. Él dice que lo que ellos estaban diciendo no era cierto, que ninguna de las mujeres le había dado su aprobación para que él las matara y que incluso ellas le decían que ellas realmente no querían morir.
Dijo que la motivación para cometer estos asesinatos para él había sido muy clara. Para él era el sexo y el dinero. Lo que quería hacer era que las quería manipular de tal manera de que cuando ellas llegaran al departamento, además de darle dinero, no se resistieran a tener relaciones sexuales con él, pero como veía que la mayoría no iba a aceptar, por eso terminaba drogándolas y después abusándolas sexualmente. También aceptó que él había cortado los cuerpos y se había deshecho de partes de ellos, porque sí estaba tratando de destruir evidencia y esto lo había hecho en plena conciencia. Durante el último día de su juicio, incluso el juez le pregunta de manera directa si todo lo que se estaba diciendo de él, si de lo que lo estaban acusando era cierto, es decir, que él había matado a estas mujeres y a este hombre sin su consentimiento, y él dice que sí, que todo de lo que lo estaban acusando era correcto. Al final, hace apenas unos días, el 15 de diciembre del 2020, lo encuentran culpable, lo sentencian a muerte y en Japón las sentencias a muerte se hacen a través de la horca. No se dio a conocer la fecha exacta de cuándo él va a morir porque no se dan a conocer estas fechas hasta después de que ya ejercen esta pena. Después de que ocurrió esto, se dice que en Japón se empezaron a implementar varios programas, sobre todo en redes sociales para jóvenes que estaban con estas tendencias, con estos pensamientos suicidas, pero aún así no han visto una reducción en suicidios, sobre todo en jóvenes. Estaba leyendo que en Japón se tiene la tercera tasa de suicidios más alta de los países más ricos del mundo, y en contraste con esta tasa de suicidios, la tasa de asesinatos, de asesinos que ellos tienen, es muy baja. Por eso este caso fue tan sonado ahí. Lo irónico de este caso, lo irónico de la vida es que él usaba esta plataforma, usaba Twitter para encontrar a estas mujeres y fue a través de Twitter como logran encontrarlo, como logran engañarlo para poder arrestarlo, y también a todas las mató colgándolas desde su departamento con una soga, y esta es la misma pena que a él le dieron. A final de cuentas, él va a morir a través de la horca. Y esa es toda la información que les tengo yo por el video de hoy. Espero les haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós.